Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a Alquímica. Para los que no me conocen, yo soy Xiomara y hoy vamos a hablar del Evangelio secreto de Juan y de cómo este se relaciona con otros textos como Un curso de milagros, La desaparición del universo, incluso también con sabiduría chamánica, entre otros libros. Empecemos. Resulta que en 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Zaman se encontró en la ciudad de Nag Hammadi unas jarras de barro enterradas en el suelo. Obviamente que, movido por la curiosidad, quiso saber qué había dentro de ellas y rompió una, llevándose la gran sorpresa de que había allí varios evangelios que no habían sido incluidos dentro de la Biblia porque pues, como lo hemos dicho en otras oportunidades, las religiones más que espirituales son políticas y en aquel entonces incluir ciertos evangelios que allí se encontraban pues amenazaba un poco con el poder de la Iglesia y sobre todo por cuestiones políticas pues no convenía incluirlos en la palabra de Dios. Entre los textos que allí se encontró se hallaba este evangelio del que vamos a hablar hoy, que es el Evangelio apócrifo de Juan, que te repito no está incluido dentro de la Biblia. Y en él narran cómo Juan, afligido después de la resurrección y partida de Jesucristo, tiene la fortuna de que el susodicho se le aparezca revelándole cosas muy impactantes. El Evangelio apócrifo de Juan es de los principales textos gnósticos y en él dicen que fue Jesús quien le entregó la gnosis o conocimiento secreto a Adán. Ahí dicen que este universo en el que habitamos no fue creado por el Dios verdadero como lo dice la Biblia. Lo que dice allí es que la fuente suprema de toda abundancia, de toda sabiduría, de todo amor y de toda plenitud tenía varias emanaciones, entre las que estaba Barbelo, que era la personificación de la sabiduría y de la belleza, y fue como el útero de todas las otras emanaciones que hubo en el pleroma, ¿sí? En la plenitud pues celestial. Y resulta que Barbelo tuvo entre sus emanaciones a Sofía, pero resulta que un día Sofía tuvo la curiosidad de conocer a la fuente suprema y empezó a aventurarse por los confines de la misma. Y dicen allí que fue demasiado para ella y en un acto como de rebeldía quiso crear o dar origen a un ser propio sin el consentimiento del Espíritu Supremo. Y entonces dio origen a Yaldabaoth, que fue una criatura imperfecta, egoísta, egocéntrica, que junto a los arcontes creó una copia del cielo original o del universo original. En el texto dicen que Sofía en este acto de rebeldía, en esta caída, pues se fragmentó, generando así una naturaleza dual en ella, digámoslo así. Y una parte de ella se quedó en el pleroma y la otra en este mundo material. Entonces, cuando Yaldabaoth, también llamado el demiurgo o creador del mundo material, creó a Adán, el primer hombre, que cuando lo creó pues no tenía vida, ella intervino para así darle una chispa divina a este primer hombre. Entonces resulta que en la historia del Edén, en esa parte en la que hablan del árbol del conocimiento que estaba prohibido para Adán y Eva, ¿no? Cuando se le aparece la serpiente, en el texto, en el Evangelio apócrifo de Juan, dicen que la serpiente lo tentó con lujuria, con codicia y con todas estas cosas muy propias del mundo material, pero que se le apareció en forma de ave Jesucristo o el Espíritu Santo y le dio la gnosis o el conocimiento secreto. Entonces en este conocimiento digamos que tenía acceso al discernimiento, a la sabiduría, a la conexión con la fuente divina. Y entonces, obviamente, Yaldabaoth y sus arcontes se dieron cuenta de que este hombre era superior a ellos y sintieron miedo y le dieron a beber del agua del olvido o el velo del olvido que todos tenemos. Entonces, por eso nosotros tenemos, o cada ser humano tiene en su interior esta chispa divina que lo conecta con la fuente y que le hace anhelar retornar a su verdadera naturaleza, que es esta fuente plena y todo amor y toda abundancia, ¿sí? Y no es la historia como la cuenta la Biblia. Pero entonces resulta que tanto Yaldabaoth como sus arcontes necesitan alimentarse de la energía, de esa luz, de la conciencia que tenemos todos los seres humanos. Y entonces, precisamente por el temor de la superioridad del ser humano, porque tiene esa conexión con la chispa divina y él pues fue una criatura imperfecta,
una criatura defectuosa, pues no tiene esta conexión con la sabiduría, el discernimiento y una cantidad de virtudes de las cuales pues él y sus arcontes carecen, por lo cual dependen de nosotros. Entonces, los arcontes pues todo el tiempo se están alimentando, como también lo dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, en eso tienen similitudes. Todo el tiempo están alimentándose de todo el dolor, el sufrimiento, la angustia y las cosas muy propias del mundo material. Y en este evangelio aparecen estas palabras textuales. Abro comillas. Venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Al leer y comprender estas palabras, pues cobran muchísimo más sentido las palabras que encontramos en la Biblia, cuando nos dicen, vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades. Interesantísimo que tanto en un curso de milagros como en la desaparición del universo, también afirman que este universo no fue creado por Dios, como lo dice la Biblia. Y muy interesante es que don Juan Matus, un chamán de una sabiduría impresionante, que a lo mejor no utilizaba las mismas palabras, pero la idea era la misma. Un día a su aprendiz Carlos Castañeda le dijo que cada uno de nosotros al nacer le era otorgado un predador, o en el gnosticismo pues un arconte, ¿no? Y que este predador era tan estratega y tan inteligente que nos daba su misma mente. Y entonces es ahí cuando lo relacionamos con las palabras textuales del Evangelio de Juan, ¿cierto? Que nos dice, venid, creemos a un hombre a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces, el predador o el arconte nos ha otorgado su mente. Y dice don Juan que es una mente barroca, o sea que, y al buscar la definición de barroco, pues dicen que es muy cargado de adornos, de dramatismo, de contrastes, de pasiones. Se caracteriza por la idea del desengaño y del pesimismo. Dice don Juan que es una mente contradictoria, megadramática, egocéntrica, egoísta y demás. Y que esta es la mente o el compañero que nos fue otorgado de por vida. Dice don Juan que los chamanes del México antiguo fueron los primeros en percibir unas sombras, porque estos seres no son imperceptibles como otros seres inorgánicos, que estos no son totalmente ocultos a la vista del ser humano. Y entonces que ellos decidieron seguir estas sombras para ver qué, y descubrieron que éramos sus prisioneros, y que así como nosotros tenemos gallineros, pues ellos tienen humaneros, y se alimentan de nosotros. Obviamente que al escuchar estas palabras de don Juan, Castañeda estaba completamente en shock. Le costaba muchísimo aceptarlo, le parecía que era un disparate y le refutaba todo el tiempo. Entonces le decía, pero don Juan, ¿cómo es posible que si los chamanes del México antiguo, y usted lo saben y los de hoy lo saben, no se hagan nada al respecto? Entonces don Juan le decía, esto no es un disparate, y sino cómo explicas tú esta contradicción absurda entre la inteligencia de un genio, por decir algo, de un ingeniero, ¿sí?, de un superdotado, versus su creencia limitante o sus creencias limitantes que lo llevan a comportarse de una manera como tan contradictoria, que de manera consciente quiere una cosa, pero en piloto automático va y hace otra. ¿Cómo es que el sistema de creencias de una persona lo puede llevar a tener un comportamiento que no le conviene en lo más mínimo, pero a su vez ser una persona que tiene gran conocimiento, gran sabiduría, o sea, que tiene muchísima inteligencia? Pero cuando se trata de la existencia, o sea, de manejar su vida, esta persona se comporta como un completo estúpido. Pues esto es debido a que ellos nos dieron nuestras expectativas y esperanzas, nuestras ideas de triunfo y de fracaso, nos hacen egomaníacos y en últimas pues nos dan como este comportamiento que es lleno de miedo a ser descubiertos. ¿Por qué? Porque saben, son muy conscientes de la superioridad del ser humano debido a que Jesucristo nos otorgó la gnosis, a pesar de que está por allá, digamos que enceguecida, por decirlo así, oculta por el velo del olvido, pues igual está allí. Y digamos que entrañablemente, visceralmente nosotros sabemos esto. Entonces, como te digo, todo el tiempo ellos viven
con este miedo a ser descubiertos. Don Juan le explicaba que cuando somos niños tenemos como una capa de conciencia que recubre nuestro capullo energético, que es una capa luminosa, llena de conciencia, ¿sí? Y que ellos se alimentan de esto. Y que cuando ese niño llega a ser un adulto, esta capa luminosa a duras penas llega a la punta de los dedos de los pies, pero esto es lo que le permite seguir vivo. Entonces que ellos lo que hacen es que crean como llamaradas de conciencia generadas por las angustias, por los dolores y también por todas las emociones, ¿sí? Pero ellos realmente se alimentan más del dolor, del sufrimiento. Y préstame aquí mucha atención, porque esto se relaciona mucho con un texto de Rudolf Steiner que dicen que el niño cuando está bebé y antes de que tenga como conciencia de un yo, o sea, es decir, en el texto dicen, cada persona tiene un recuerdo, el más antiguo de todos, que es cuando tuvo como uso de razón, ¿sí? La mayoría de las personas dicen, no, yo me acuerdo desde los 4 años, desde los 5, ¿sí? En ese momento, cuando hay como ese recuerdo es porque el niño tuvo conciencia de un yo, ¿sí? Antes no. Entonces, cuando se tiene la conciencia de un yo es cuando aparece el ego, o sea, cuando la mente del arconte o del predador ya ha tomado control. Antes no hay memoria. Y entonces, este niño, toda su mente está dirigida por espíritus maestros, por ángeles, por criaturas celestiales, ¿sí? Es pura conciencia, pura luz. Y resulta que esto también se relaciona con los textos de Eckhart Tolle, que nos dicen que todos nosotros tenemos un cuerpo del dolor, o arconte o predador, que reconoce, por ejemplo, en las parejas, más que todo, ese cuerpo del dolor que le va a ayudar a activarse, ¿sí? Mira, si te has dado cuenta que en los momentos en los cuales estás siendo pura emoción, o sea, es decir, hubo algo que te sacó el mal genio, hubo algo que te generó mucha ira o mucho dolor, o sí, algo que realmente hizo que la emoción se apoderara de ti. ¿Te has dado cuenta que no puedes como tener como calma? O sea, hay como un bombardeo de pensamientos y tú no puedes como detener el asunto, o sea, la mente toma posesión realmente, o sea, es difícil dominarla, acallarla si uno no domina el arte de la meditación. Entonces, por eso es importante tener estos momentos en los cuales silenciamos esta mente para poder tener contacto con la gran conciencia, con la fuente, ¿sí? Por eso es tan valiosa la meditación. Pero, como te decía antes, en esos momentos en los cuales uno está como siendo pura emoción por X o Y, cosa que le haya pasado, la mente está ahí bombardea y es en esos momentos en los cuales pues el arconte toma control y empieza a bombardearte con una cantidad de cosas y tiene el poder y se está alimentando y se está alimentando. Es ahí en esas llamaradas en las que pues tiene su comida. Resulta que Eckhart Tolle dice que con esto del cuerpo del dolor y todo el asunto, contrario a lo que nos ha vendido Hollywood, cada persona que viene a despertarnos sentimientos, cada pareja sentimental que tenemos, o así de pronto no sea una pareja sentimental, sino un casi algo, cualquier persona que venga a moverte a ti sentimientos, emociones, no viene a hacerte más feliz como nos lo ha hecho creer Hollywood, las películas, los cuentos de hadas, no, viene a hacernos más conscientes, pero aquí está la trampilla. Si tú estás lo suficientemente consciente, digámoslo así, tienes como este estado de conciencia que te permite oír la voz del Espíritu Santo, que te permite, digamos, como acceder a este sistema de pensamiento y no quedarte como dominado por la mente, ¿no? Porque es que, a ver, cuando uno pasa por una ruptura de corazón, por decir algo, por una desilusión, hay dos posibilidades: o que te quedes en el rol de víctima, que es muchísimo más cómodo, ¿no? Culpar a esa persona, que es lo peor, no es mío el problema, es de esa persona, y seguramente más adelante yo voy a encontrar una persona que sí me quiera y me ame de verdad, porque yo lo merezco y el otro es el verdugo y yo soy la víctima. En el peor de los casos, pues nos quedamos odiando a todos los hombres o a todas las mujeres por lo que nos han hecho algunos, ¿sí? O algunas. Y entonces esto es muy cómodo y es perfecto y es un banquete para los arcontes o predadores o el cuerpo del dolor, porque pues es alimento, es comidita y segura, es una fuente inagotable de frustración, de resentimiento, de tristeza, de victimismo, de desesperanza,
de encontrar amor y relaciones válidas y valiosas, digámoslo así, ¿no? Cuando se tiene un poco de conciencia y se accede a este sistema de pensamiento del Espíritu Santo o del amor o de la sabiduría, ¿sí? Cuando por allá como que alcanza a resonar dentro de nosotros la gnosis, entonces sí tenemos un estado de conciencia de pronto más despierto. Es ahí cuando de pronto hacemos conciencia, valga la redundancia, de las cosas que debemos cambiar en nosotros y que nos llevaron a tener esa relación que tuvimos y a conectar con esa persona con la que conectamos. Pero esto solo ocurre si hay este llamado, ¿no? Si hay como esta resonancia dentro de nosotros. Si estamos muy gobernados por la mente del arconte, nos vamos a quedar ahí, odiando a todos los hombres o a todas las mujeres, diciendo que todos y todas son iguales y que yo mejor me quedo solo, porque todo el mundo es un malpa, porque, en fin, sí. Y como te digo, pues ahí eres el idiota útil perfecto de estos seres y te quedas aquí, en la rueda del samsara, por los siglos de los siglos. Bueno, aunque eventualmente todos vamos a llegar a retornar a la fuente, y de hecho en la desaparición del universo dicen que ya todo esto pasó y que estamos observando la película que ya pasó y que por lo mismo pues no tenemos que estresarnos de más por algo que a la larga pues ni siquiera existe. Esto ni siquiera es real, por lo cual no hay pecados, no hay culpables. El Hijo de Dios que es percibido por la fuente como Jesucristo, pero el Espíritu Santo como se reconoce en cada mente nos ve a todos como algo homogéneo, no como Xiomara, Pepito, Juan, María, no. Para él todos somos el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dicen en la Biblia. Sí, todos somos Jesucristo. Entonces, todos estamos ahí, retornados en la fuente, o retornados a la fuente, bueno, en fin. El asunto aquí es que como solamente en este universo, en este plano, el tiempo es lineal, realmente en el otro plano todo ocurre al mismo tiempo, o sea, y esto ya pasó. Entonces es aquí cuando más de uno dice, bueno, pero entonces yo para qué me esfuerzo, yo para qué hago algo si ya todo esto pasó. Resulta que en la desaparición del universo dicen algo que es hermoso y hay una parte en la que Gary, el autor, le dice a estos espíritus ascendidos que se le aparecen y que le hicieron todas estas revelaciones, ¿no? Y entonces ellos le dicen a Gary, le dicen que hay cosas por las cuales él ya no tiene que pasar debido a que ha aplicado el perdón con sus hermanos y que por lo mismo pues ya no hay aprendizajes que son necesarios. O sea, y entonces es aquí cuando cobra sentido el tema del karma, porque el karma es un cúmulo de experiencias, como una configuración que te lleva a vivir ciertas cosas, como un patrón automático, ¿sí? Pero resulta que ese cúmulo de experiencias a las cuales estamos destinados a vivir en esta encarnación, si nosotros demostramos conciencia, si nosotros perdonamos y nos damos cuenta o nos hacemos conscientes, ¿sí?, de que todo esto es una mentira y asimismo actuamos en coherencia con esta idea, pues ya no es necesario que pasemos por muchos aprendizajes porque ya lo aprendimos, ya lo entendimos, ya nos hicimos conscientes de que todo esto es una mentira y que no tiene sentido llenarme de rencor contra mi hermano o contra Pepito o Juanito, porque todos son actores que yo mismo puse en mi película. O bueno, la mente del arconte. En el video de mi otro canal yo les decía que ellos no tienen la posibilidad de leer nuestra mente. Pero a lo que me refería es a que no tienen acceso a nuestra conciencia, es decir, por eso es que uno tiene que ver esto como un observador. Cuando uno se dé cuenta de que está muy absorto en la emoción, que está agobiado por lo mismo, que tiene un bombardeo mental, es importante hacerse consciente y verse a uno mismo, o sea, observar la vaina, salirse, abstraerse del asunto y convertirse en el observador. Y yo soy un simple avatar. Y entonces a esta conciencia es a la que no tiene acceso. Por eso es importante, como te digo, aprender a darle más poder a la conciencia y al observador, y eso se logra por medio de la meditación. Y para los más mentales, les tengo una referencia que es supremamente interesante. Hay un señor que es una eminencia, que es el doctor Manuel Sansegarra, y él habla de cómo podemos por medio de la meditación acceder a la supraconciencia, acallando así el ego, y que es el ego el causante de todo nuestro sufrimiento.
Y recordemos que en los textos bíblicos, cuando se refieren al demonio y al diablo, están hablando del ego, o del arconte, o de esa mente predadora que se está alimentando todo el tiempo del sufrimiento que se genera aquí en este plano material. Pero prestenme atención a esto tan interesante. Don Juan le dice a Castañeda en un punto que los chamanes del México antiguo razonaron y llegaron a la conclusión de que tal vez en algún momento el ser humano fue un ser completo, con proezas de conciencia y con estupendas revelaciones, y que esto ya hoy en día son simples relatos mitológicos, ¿no? Y que ahora todo esto se ha desvanecido, dando como resultado un ser completamente sumiso, que el ser humano es completamente sumiso a su amo, que es el arconte o el predador. Y esto se relaciona plenamente al momento en el que Jesucristo le da la gnosis al primer ser humano, que es Adán, y entonces tanto Yaldabaoth o el demiurgo con sus arcontes temieron la superioridad de este ser y le dieron a beber el agua del olvido. Lo cierto es que, como dice Cartole, el cuerpo del dolor, al conectar con otro cuerpo del dolor, nos lleva a no a ser más felices, sino que digamos que somos movidos por la fantasía de que así será, ¿no? Como el burro que persigue la zanahoria, pero al final la única función es hacernos más conscientes. ¿Conscientes para qué? Para que estos seres se alimenten, porque ellos se alimentan de esta luz que es la conciencia. Entonces, aquí hay como una tragedia, ¿no? Y entonces volvemos a la pregunta que Castañeda le hizo a don Juan. ¿Cómo es posible que si los chamanes del México antiguo llegaron a esta conclusión y se dieron cuenta, y ustedes en el presente también lo saben, por qué no podemos hacer nada? Entonces don Juan le dice, los chamanes del México antiguo decían que la única manera, o dicen, y de hecho es así, que la única manera de liberarnos de estos seres es disciplinarnos. Y entonces él le dice, pero no creas que la disciplina de la que te hablo es de levantarte a las 5 de la mañana y bañarte con agua helada. No, nada de eso. Se refieren más a que tengas una conducta y digamos, una conciencia serena cuando se te presentan cosas que se salen de tus expectativas. Es decir, cuando te pasan cosas que no esperabas. Y aquí es donde retomamos mis palabras trilladas, ¿no? Las cosas no te salen bien o mal, te salen como esperabas o distinto a como esperabas. Y pues realmente estas palabras yo las tomé de María Elvira Pombo, que es una mujer a la que admiro muchísimo. Pero es cierto, y entonces aquí don Juan hace que esto tome muchísimo más sentido cuando le dice, cuando las cosas se salgan de sus expectativas, usted debe tener una conducta serena, relajado. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo estoy siguiendo el sistema de pensamiento de la sabiduría, del amor, resonante con eso, y actúo en coherencia, en amor primero hacia mí mismo y respeto hacia mí mismo y honra hacia mí mismo y luego hacia los demás, yo no tengo por qué temer. Además, todo esto es una bendita mentira. Bueno, de bendita no tiene nada. Es una mentira, es una ilusión, y no tengo por qué estresarme, ni agobiarme, ni rasgarme las vestiduras por toda la cantidad de falacias que todos los días veo. Cuando yo me hago consciente de que debo buscar todo el tiempo, como dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es así, y son las mismas palabras que don Juan le está diciendo en otras palabras, valga la redundancia, ¿sí? Simplemente tenga una actitud serena, tenga el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, y verá como poco a poco esa capa lumínica de conciencia se va haciendo desabrida para estos seres. ¿Por qué? Porque ya no está cargada de angustia, de ilusiones vanas, de expectativas, de ego, de las cosas que nos vende este mundo, ¿no? De ser mejor que los demás, de tener más popularidad, de ser más bonito, de lo que sea, ¿sí? Todas las mentiras que nos vende este mundo y que se supone que nos van a hacer felices y que no, para nada. Porque como se lo he oído muchas veces al Lama Rinchen, es imposible que un mundo finito y material como este pueda darle verdadera felicidad y plenitud a un ser infinito como somos nosotros. Finalmente nosotros tenemos este instrumento, este vehículo para poder experimentar en este plano, pero nosotros no somos esto. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, vamos saliendo de la mentira, nos vamos quitando ese velo del olvido y vamos acercándonos a la fuente, vamos retornando a Dios. Y decía don Juan que como esta capa lumínica que vamos creando cuando nos hacemos disciplinados, según sus palabras, ¿no? Que en las palabras de
La desaparición del universo es seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, y lo mismo que igual nos dice todo el tiempo un curso de milagros. Cuando nosotros seguimos este sistema de pensamiento, la voz de Jesucristo, su conducta, el legado que nos dejó, que es el amor, ¿cierto? Y tal como Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros seguimos esto y actuamos en coherencia con esto, pues esta capa de conciencia se va haciendo desabrida para estos seres predadores. Y entonces es ahí cuando esta capa va creciendo y creciendo y vuelve a tomar su tamaño, digámoslo así, sus dimensiones naturales, como las que teníamos cuando éramos bebés, niños, ¿sí? Y es ahí cuando podemos tener acceso a una cantidad de cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos. Podemos tener grandes revelaciones, una cantidad, mejor dicho, la realidad se convierte en otra cosa y la puedes manipular a tu antojo, debido a que cuando yo suelto la ilusión fluye. O sea, yo ya persigo la eternidad y retornar a la fuente. Entonces, como suelto la ilusión y ya nada de lo que hay en este mundo me importa, o sea, ya nada de eso me genera ni sufrimiento ni nada de eso de lo que estos seres se alimentan, entonces todo fluye. Porque ¿para qué voy a detenerle yo algo a esta persona si no me va a representar comida? Entonces es ahí cuando el predador pues termina desapareciendo completamente. Pero mientras nosotros sigamos anclados a la ilusión de este mundo, mientras sigamos gobernados por el ego, por la mente de este ser, vamos a seguir en sufrimiento porque esa es su comida. Recordemos que la vibración más baja es la del cuerpo, es la material, o sea, la creada por el demiurgo, por Yaldabaoth. Y esta vibración es la que nos mantiene esclavos del cuerpo, o sea, dándole placer y siendo esclavos del mismo, ¿sí? Buscando todo el tiempo estímulos, dopamina, ¿sí? Todo el tiempo esclavos del cuerpo, de darle placer o de darle gustico al ego. Entonces todo el tiempo queriendo competir con los demás, creyéndome especial, queriendo ser mejor, comparándome, envidiando, calumniando, robando, en fin. Todo el tiempo queriendo alimentar el ego, la mente del arconte. Cuando yo me salgo de la esclavitud, tanto del cuerpo como del ego, de esta mente barroca, como decía don Juan, contradictoria, llena de miedo, es que yo puedo dejar de ser comida y una simple gallina más del gallinero, o un humano del humanero, de estos predadores o arcontes o demonios que llama la Biblia. Y te recuerdo que en este libro de la desaparición del universo, que está súper recomendado, pues le decían a Gary, estos dos espíritus ascendidos, que él, al haber perdonado y al haber comprendido, tener un nivel o un estado de conciencia que le permitía entender toda la mentira de este mundo, y que cualquier cosa que a ti te genere dolor, sufrimiento, rabia, frustración y todas estas emociones desagradables, cuando se tiene la conciencia de que todo esto es mentira, pues yo accedo como a otra dimensión en la cual esa vivencia que estaba destinada para mí ya no es necesaria, entonces ya no la vivo. A pesar de que, o sea, recordemos que el tiempo lineal solo ocurre aquí. Entonces, todas las posibilidades están ocurriendo al mismo tiempo, están allí, ¿no? En ese campo cuántico unificado. Entonces, cuando yo tengo conciencia, yo accedo a otra dimensión en la cual yo ya no tengo que pasar por ese karma, por esa experiencia que estaba destinada para mí, para que yo aprendiera. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque ya aprendí. Entender esto es una clave fundamental. O sea, el comprender que nunca nos hemos alejado de Dios, que nosotros siempre estamos conectados a la fuente porque somos esa fuente. Cuando nosotros comprendemos esto y actuamos en coherencia con esta convicción, ¿sí? Entendiendo la mentira y la falacia que es este mundo creado por Yaldabaoth, pues ya nos liberamos del karma, nos liberamos de una cantidad de sufrimiento. Y te repito, cuando yo suelto esta ilusión, toda la ilusión fluye, yo ya no sufro por nada, entonces todo se me da. Te repito, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es aquí donde el perdón se hace muchísimo más sencillo, porque yo comprendo que realmente esa persona que de pronto me hizo mal está gobernada totalmente por el arconte. No es esa persona. Vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra la mente del arconte, sino contra huestes y potestades.
Entonces, seguramente esa persona está dominada por este predador cuando actúa de una manera tremendamente inconsciente, cuando actúa vibrando en este plano material, ¿sí? Tiene la vibración más baja, que es la material, llevada por su ego o por su cuerpo. Igual todos nosotros también hemos sido inconscientes y por lo mismo pues es necesario comprender que no podemos llenarnos de estos resentimientos, de tristeza, de ira contra otro ser humano, porque realmente no es él el causante de todas estas cosas. Si yo sigo anclada a esa ilusión y a esa mentira de que es que esa persona, yo le estoy dando de comer al arconte. Soy una fuente inagotable de comidita para él. Y mientras tanto yo sigo anclado aquí a la rueda del samsara, en este infierno, en esta prisión de Yaldabaoth, en donde yo soy simplemente un humano más de su humanero. Salte de todo esto y empieza a retornar a la fuente, perdonando todo y a todos. Si te sirve de pronto para que se te haga más fácil el asunto, piensa que lo que es detestable no es la persona en sí, que finalmente es otro fractal del todo, de la fuente, sino que es esa mente del predador la que es detestable y despreciable. Es esa mente que le fue otorgada y que lo tiene dominado, la que es verdaderamente despreciable, pero en últimas es esa mente, las huestes y potestades, no la persona, ¿sí? Entonces, recuerda que todo eso es una mentira y que si tú sigues anclado a que esa persona me hizo, que eso me hizo, recuerda que no fue esa persona, es la mente que le fue otorgada. Y entonces es ahí cuando tú tienes la conciencia de recordar esto y cuanto más tú te lo recuerdes, ya todo esto va a venir en automático a ti, en automático. Recuerdas, no es la persona, no es esa persona, no es esa persona, no es esa persona, no es esa persona, ¿sí? Es la mente del arconte, del predador que está dominando a ese ser. Por eso es que cuando nosotros somos víctimas, por ejemplo, de trabajos energéticos, de brujerías y de todo eso, es básicamente porque estamos dominados, estamos débiles. No estamos en un estado de conciencia que nos permite no ser vulnerables a eso. Si nosotros estamos débiles, gobernados por esta mente que es débil, que nos hace débiles, sumisos, complacientes, temerosos, ¿sí? Cuando yo estoy dominado por eso, estoy vibrando muy bajo y es ahí donde yo puedo ser víctima de estas cosas. De lo contrario, no. Si yo estoy vibrando en el amor y yo ya entiendo que todo este mundo es una ilusión, las cosas que ocurren en esta ilusión no me pueden afectar porque yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Te repito, es ahí cuando tú puedes manipular esta realidad a tu antojo porque yo ya suelto la ilusión y por lo mismo todo fluye. Este es el significado de soltar, que me importe 5 porque finalmente es una mentira. Lo que importa es retornar a la fuente. Lo que importa es entender que yo no puedo seguir siendo fuente de alimento eterno para estos seres, que todo esto es una ilusión y que yo tengo que buscar retornar a Dios. Y como sé que muy seguramente me van a preguntar en los comentarios que cuál es el libro del chamán Don Juan Matus del que les estoy hablando hoy, es El lado antiguo del infinito en el capítulo Sombras de Barro. Ahí también narran cómo Castañeda tuvo que, Don Juan empezó a agitar como la mente del arconte o del predador para que Castañeda pudiera verlo, pudiera tener como percepción del mismo. Porque como Juan le decía, estos seres no son completamente invisibles para nosotros como si lo son otros seres inorgánicos. Entonces lo agitó tanto que él pudo percibir estos seres y estaba muerto del susto. Decía Castañeda que no era capaz de apagar la luz en las noches porque le daba mucho miedo. Pero en uno de estos momentos en los cuales Castañeda los pudo percibir, Don Juan lo estaba agarrando fuerte del brazo y le dijo, no tengas miedo, tranquilo, sí, tranquilo. ¿Por qué? Porque es que realmente nosotros tenemos superioridad sobre estos seres, valga la redundancia. Nosotros tenemos esta chispa divina que nos conecta con Dios. Entonces no hay por qué tener miedo. Y precisamente de eso se trata, de que podamos acceder a la supraconciencia, que podamos acallar esta mente que nos fue otorgada como un compañero de por vida y lograr deshacernos de él, accediendo a la conciencia por medio de la meditación, por medio de un comportamiento que está en coherencia con ese sistema de pensamiento que me aleja tanto del hedonismo
como del ego. Y obviamente lo más importante es el perdón. El perdón. Sin el perdón no hay manera de retornar a la fuente. No hay manera, además que no sería coherente con este sistema de pensamiento que es puro amor y pura plenitud. Sí, si yo estoy por encima de toda esta ilusión y de toda esta mentira, no tengo por qué quedarme sufriendo y victimizándome por esa mentira que me pasó aquí. Como te decía en el otro canal, cuando uno entiende que esto es una película, se la disfruta. Cuando uno cree que es real, pues la sufre y la padece. Pero una vez se hace consciente de que es una mentira, es una película que uno debe observar, la conciencia, salirme de la mente que cree que sí, que esto es cierto. No, conciencia, observador. Cuando yo la observo como algo que ya pasó, desde este deseo y este anhelo de volver y retornar a la fuente y actuando en coherencia, es que yo me divierto y te repito, manejo la realidad a mi antojo, todo se me da. Y decía don Juan que cuando se logra salir como de este control del arconte, del predador, es cuando el ser humano pasa por una etapa que es muy muy difícil, porque es una persona que ya no tiene como esta mente que le esté dictando toda la sarta de imbecilidades que todo el tiempo le está diciendo que tiene que hacer o cómo tiene que pensar o cosas así. También le explicaba a Castañeda que en el momento que estaba oyendo todas estas cosas, pues una parte de él va a pensar que es la parte de la mente del arconte o del predador, que es un disparate, que eso no es cierto, y con la misma fuerza la conciencia va a pensar que sí es verdad, porque una parte entrañable de él, visceral, sabe que es cierto, ¿sí? Porque está esa chispa divina que nos conecta con la fuente. Entonces es importante que en esta lucha la persona tenga el discernimiento de saber a cuál de las dos voces va a oír, cuál es el sistema de pensamiento que lo va a dominar ahora, ¿no? O al cual va a seguir. Y entonces don Juan le decía que es una etapa bien difícil, como el camino del guerrero espiritual, cuando ya se desprende completamente del arconte y tiene que empezar a construirse a sí mismo, que vendría siendo lo mismo que dice Jung con respecto al proceso de individuación, cuando yo ya me desprendo de las expectativas de mi familia y lo que hizo de mí ese sistema familiar y mi familia, y el colegio y el vecindario y las personas con las que me he relacionado a lo largo de la vida, me hicieron generar este ego, esta creencia de quién soy yo, esta mente, ¿no? Y para esto pues también es una herramienta fundamental la astrología, porque realmente, según los gnósticos y este evangelio apócrifo de Juan, pues es muy importante conocerse a uno mismo, que realmente ese es el camino para la salvación, el conocerte a ti mismo. Entonces, toda herramienta que te ayude para eso, pues es supremamente útil y valiosísima, como lo es la astrología. Entonces, es muy muy importante que en ese proceso de autoconocimiento yo renuncie y desaprenda todas estas cosas que me han sido como instaladas para poder en mi libre albedrío escoger quién soy yo, el verdadero ser. Si me desprendo de toda la ilusión del mundo, del ego y del hedonismo y de complacer a los demás y de andar buscando todo el tiempo que me elijan y que me quieran y que no me excluyan, sí, no, yo me honro y me amo lo suficiente como para que, a pesar de que me excluyan, se burlen de mí, lo que sea, yo me amo lo suficiente como para que, si eso me pasa, pues no me afecte ni me eche yo a la pena, porque me amo lo suficiente como para no necesitar el amor de nadie más. Y con esto no se trata de que te vuelvas una persona indiferente, fría, y caer otra vez como en el egocentrismo, ¿no? Que es como, no necesito a nadie, no, es que yo soy todos. Y necesito amarme para poder amar a los demás, porque lo que dice la palabra es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces primero tengo que amarme yo, y en la medida que yo me ame y del modo que yo me ame es que voy a amar a los demás. Entonces si yo me honro, me amo y me respeto, pues así mismo lo voy a hacer con los demás, ¿sí? Y este proceso de individuación es el verdadero camino del guerrero espiritual. El desprenderme de estas exigencias del mundo, que usted tiene que ser esto, esto y esto, el deber ser, ¿no? Lo que debería ser. Pero yo me desprendo de todo eso porque es una mentira y una falacia, y simplemente me concentro en retornar a la fuente, o sea, seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, o en palabras de don Juan, disciplinarme, como decían los chamanes del México antiguo, o acceder a la supraconciencia, como dice el doctor Sansegarra, en fin.
Discúlpeme si fui reiterativa, pero es que es así como nos quedan claras las cosas, por la repetición. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que no se me haya quedado nada por decir. Ojalá que no. Bueno, espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like, que te suscribas a este bello canal si todavía no lo has hecho. Y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que el link a mi otro canal. Y pues te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz y que sigas el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y que perdones. Perdona, entiende que todo esto es una mentira. Te amo mucho, besito y abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.